buenas noches. Sean todos bienvenidos a su canal de Mi Historia Paranormal. Pues estamos de regreso. Muchas gracias a los que nos han esperado como siempre. Diferentes causas y motivos nos han alejado de su canal, donde nos encantan las historias sobrenaturales, historias que nos han pasado a nosotros, historias que han pasado a nuestros familiares. Y en esta ocasión quiero reiniciar este canal con una historia que tengo guardada desde el año pasado. Las protagonistas son mi tía Inés, mi tía Marta y sus familias respectivamente, las cuales pasaron una Navidad un poco diferente. Así que apaguen la luz y prepárense para escuchar esta historia. Sean bienvenidos nuevamente a Mi Historia Paranormal. Hola, muy buenas noches. El siguiente evento sucedió hace como 2 años, en vísperas de Navidad, y fue en un lugar del municipio de Celaya, en Rincón de Tamayo para ser exactos. Ahí hay un lugar donde se rentan cabañas. La idea era pasar la Navidad de manera diferente, y se nos ocurrió, como familia, irnos ahí de campamento. El lugar es muy bonito, con un pequeño lago, muchos árboles alrededor y un ambiente frío. Era lo que se iba a respirar, porque este campamento se hizo en pleno invierno, en vísperas de Navidad, incluso un día antes. Todo estaba listo para pasar la Navidad de una manera diferente, ya que cada año hacemos la cena de Navidad en alguna casa, y los que pueden, pues nos vemos y convivimos primos, tíos, familia en general. Pero en esta ocasión decidimos hacerlo de una manera sin que pensáramos por ningún motivo que esta Navidad en realidad sí iba a ser diferente a todas, pero no por los motivos que esperábamos. Este relato está dividido en 2 partes. La primera parte fue lo que vivió la familia de Marta y la segunda parte fue lo que vivió la familia de Inés. Al final entenderán por qué se dividió en 2 partes. Hola hijo, te cuento la parte que vivió mi familia. Todo comienza con la preparación para la cena de Navidad del 2020, por el tema de la pandemia en un lugar especial, alejados de la ciudad y de la monotonía. Con parte de la familia de cada año nos reuniríamos, y para que fuera un encuentro fuera de lo habitual, para los niños sobre todo, y para nosotros los grandes, escogimos irnos de campamento. En esta ocasión, solo pudimos hacerlo la familia de Inés y mi familia. Desafortunadamente y por diferentes motivos, la familia de mi otra hermana no pudo asistir, por lo que solo nos reunimos esas 2 familias en esta ocasión. Nos pusimos de acuerdo y quedamos en irnos al campo a rentar unas cabañas que están cerca de una pequeña presa o laguna alrededor de la sierra. Quedamos de acuerdo que fueran 3 días y 2 noches, o sea, para el 23 y el 24 de diciembre y regresarnos el 25. El hecho que fueran 3 días y 2 noches es porque mis hijos tienen un acuerdo de pasar una Navidad con sus familias de sus esposos y esposas, y ya que en esta ocasión les tocaba a ellos pasar la Navidad con sus familias, decidimos hacer nuestra cena el 23, junto con la familia de mi hermana, y después hacer otra cena con su familia el 24 ahí mismo, y así aprovechar los 3 días y las 2 noches ahí. El 23 de diciembre llegamos al lugar donde rentamos las cabañas. El lugar era muy bonito, lleno de vegetación, tupido de árboles, un pequeño lago a un lado. Se respiraba el aire fresco y puro que solamente el campo te puede dar. Era perfecto para que los niños disfrutaran con la naturaleza. Se veía hermoso para desconectarnos totalmente de la ciudad. A mis hijos y a sus familias
les tocó rentar unas especies de departamentitos o bungalows que estaban más alejados de las cabañas donde yo con la familia de mi hermana me iba a quedar. Cuando nosotros llegamos a estacionar el coche cerca de las cabañas, por un momento me percaté de algo que me dio un sentimiento extraño, una sensación incómoda, o no sé cómo explicarlo. Y es que esta cabaña estaba a pocos metros de la maleza, o sea, estábamos a escasos metros de la profundidad del bosque. Como era de día, me percaté, y eso que la cabaña era la última, y estar tan cerca del bosque me causó cierta incomodidad. No sé, fue extraño sentir eso por unos pocos segundos. Después ya no le tomé mucha importancia y nos pusimos a preparar ya todo para la primer cena del 23 de diciembre, la cual, cuando la realizamos, la disfrutamos plenamente, ya que mi familia sí estaba completa. Mis hijos con sus esposas, mi hija con su esposo, así como mis nietos. Se podría decir que fue la cena de Navidad con mi familia, la cual realizamos en la cabaña que habíamos rentado, esa la más alejada. Había fogata, pusimos una bocina con música, la comida, las sillas alrededor, los niños jugando, todo fue muy padre y a gusto. Después de un tiempo conviviendo, mi hermana me comentó que ya se iban a dormir. Ellos se metieron y acomodaron en la cabaña junto con su familia, pero nosotros no teníamos sueño y seguimos la convivencia. Nos la pasamos súper a gusto esa noche sin ningún problema. En algún momento, recuerdo que mi sobrina, la güera, salió solamente a comentarnos que por favor, cuando nos fuéramos a dormir, metiéramos todo a la cabaña, la bocina, la comida, acomodáramos las sillas, etc., para que, por si las dudas, no fuéramos a sufrir algún tipo de robo o daño a las cosas que llevábamos, a lo que accedimos sin ningún problema y lo cumplimos. Ya para el 24, mis hijos con sus familias se alistaron para irse a sus respectivos hogares, pero yo me iba a quedar otra noche para convivir ahora con la familia de mi hermana Inés. Ya en la tarde, el sobrino que faltaba, Agustín, llegó y nos preparamos para esta segunda noche. Ahora sí, cenando en la mera fecha de la Navidad, pero con la familia de ella reunida y completa. Para esto los búngalos ya habían sido desocupados y nosotros nos fuimos a dormir a la cabaña donde estaba mi hermana, esa, la más alejada. Realizamos la cena, nos divertimos muchísimo, platicamos y estábamos conviviendo muy a gusto. Pero en algún momento, a mi esposo Mario y a mí nos empezó a ganar el sueño, producto de la desvelada del día anterior con mi familia. Lo comentamos con ellos y nos fuimos a dormir. Para esto, la manera de acomodarnos fue que mi hermana, junto con sus hijas y su nieto, se iban a acomodar dentro del único cuarto que tenía la cabaña, para que se durmieran en la cama. Nosotros, mi esposo y yo, nos íbamos a acomodar en una pequeña salita que tenía la cabaña, y quedamos que su hijo se dormiría también con nosotros en un espacio fuera del cuarto. Nos despedimos y nos acomodamos en ese espacio que habíamos quedado fuera del cuarto. Al momento de acostarnos y tocar el sillón, nos perdimos totalmente en el sueño. Casi inmediatamente caímos en un sueño tan profundo que nos sentimos súper relajados, no nos importó nada y nos perdimos. Estuvimos tranquilos y es que la verdad, nunca me percaté a qué hora mi hermana con su familia se metieron, nada. Absolutamente sentí nada. Fue un sueño de esos que descansas totalmente y no te importa nada de lo que suceda. Así pasamos la noche. Solo recuerdo que tuve un sueño muy profundo. Algo soñé. Era algo que me atrapaba, era algo que no recuerdo totalmente, pero me perdí en ese sueño.
Al siguiente día, mi esposo y yo nos despertamos a la misma hora. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al ver que afuera de la cabaña había un tiradero? Todo estaba regado. Afuera estaba la bocina, la comida, todo se quedó tal cual como lo habían dejado, pero todo estaba regado. Había comida tirada, de las sillas estaban algunas volteadas, no sé, como que algo había pasado. Me quedé sorprendida y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no guardaron nada? La comida, las sillas, si incluso recordamos que nos encargaron ellos mismos guardar la bocina y ellos lo habían dejado todo afuera. Cuando ellos se levantaron al escuchar nuestra plática, se quedaron sorprendidos. Por fin despertaron e inmediatamente nos comenzaron a platicar lo que ellos vivieron en la noche y la madrugada. Cuando nos contaron todo lo que pasó fue impresionante. Mi esposo y yo nos volteamos a ver, ya que nunca escuchamos ni sentimos nada, ni el aironazo que dicen que se soltó, donde incluso provocó que la fogata levantara el fuego tan alto que algunos de ellos gritaron, ni cuando entraron casi corriendo, ni los ruidos afuera de la cabaña, ni los maullidos, ni las pisadas en el techo de la cabaña. Nada de lo que nos estaban platicando escuchamos ni mi esposo, ni Guti, ni yo. Porque dicen que por más que nos movieron para despertarnos, ninguno de los tres despertó. Algo nos hizo dormir de esa manera. Algo que nunca me había pasado porque yo soy de sueño muy ligero. Pero ni a mi esposo ni a mi sobrino nos pudieron despertar. Como dato adicional, déjame contarte que cuando fuimos a ver las cabañas para rentarlas, antes de estas cenas, nos enseñaron primero una cabaña grande. Una cabaña donde vimos que todos podíamos caber, con más cuartos y más espacio, y nos encantó. Al estarla revisando y explorando, yo salí a una especie de balcón, y viendo el paisaje, me percaté de una cabaña que estaba bastante alejada de todas. Y en ese momento me dio una sensación muy extraña, como de incomodidad, estar desagusto, una especie de miedo que incluso dije en ese momento, qué fea cabaña, nunca me quedaría en una cabaña así. Y ahora que te estoy contando todo esto, recuerdo que precisamente esa fue la cabaña donde nos quedamos a dormir. Hola hijo, ahora te voy a contar la parte que le pasó a mí y a mi familia. Cabe mencionar que en el mismo lugar, pero más adelante en la siguiente cabaña, estaba otra familia festejando su propia cena. Así que éramos las únicas dos familias en aquel lugar, alejados de nosotros, pero los podíamos ver perfectamente a lo lejos. Pues llegamos el 23 con mi hermana y celebramos la cena de Navidad con ellos. Nos fuimos a descansar temprano y al otro día todo fue normal, hasta que llegó mi hijo, Guti, que faltaba para celebrar. Esto ya fue para el 24, cuando ya los hijos de mi hermana se habían retirado porque ellos ya iban a pasar la Navidad con las familias de sus esposos y parejas. Pero nosotros ya el 24 íbamos a celebrar nuestra cena como familia. Mi hermana se quedó para acompañarnos junto con su marido Mario. Y pues nos la pasamos muy a gusto. Empezamos la cena, celebramos, tuvimos una cena muy rica, cenamos algo diferente a lo que habíamos cenado un día anterior y estábamos muy a gusto. Recuerdo que estábamos alrededor de la fogata platicando, divirtiéndonos y estábamos muy a gusto. Era un ambiente muy frío, pero familiar, cuando de repente nos dimos cuenta que alguien se acercaba, pero se acercaba desde la parte de atrás de la cabaña. Una silueta extraña de un hombre se acercó hacia nosotros. Y digo extraña por dos razones. La primera, porque se supone que nadie más estaba cerca de ese lado de la cabaña,
no había camino, no había un sendero por donde pudo haber llegado el señor. Y la otra era su aspecto. Era un señor de rancho, pero bien vestido. Buenas noches, ¿gusta cenar algo?, le ofrecí. Pero el señor, con una mirada profunda e intensa, como de odio, nos dijo no. Nos observó a todos y después se retiró caminando hacia la otra familia que estaba más adelante. Nosotros lo seguimos con la mirada y en silencio, y pues, por seguridad, ya que dijimos, no vaya a quererse robar algo. Y vimos cómo la otra familia también se le quedaron viendo, porque el señor tenía una mirada muy intensa y extraña. La otra familia alcanzamos a ver que también le ofreció algo de cenar y le respondió lo mismo. Les dijo que no. El señor se fue y se perdió en la oscuridad de igual manera. Y aquí viene lo extraño, ya que cuando el señor desapareció de entre los arbustos y se perdió en el bosque, en ese preciso instante, de la nada, se soltó un aire muy, muy fuerte. Empezaron a llegar ventarrones. Comenzó a moverse las ramas de los árboles de un lado a otro de una manera muy intensa. La fogata que teníamos por el aire levantó más intenso el fuego y las lenguas de lumbre se levantaron tan alto que nos dio miedo e incluso llegamos a gritar. La otra familia, que también llevaba niños, alcanzamos a ver cómo todos ellos se levantaron y corrieron a su cabaña. En ese instante, todos nos volteamos a ver y a ver el caos que se estaba generando, nos cayó el 20 de que el lugar no era seguro para nadie. Así que tomamos a los niños y nos metimos todos corriendo también a la cabaña. Fue un momento muy, muy extraño, ya que en un instante todo cambió. El ambiente, el tiempo, el momento que teníamos se había esfumado y solo reinaba el caos. ¿Qué pasó? Si todo estaba perfecto, nos preguntamos todos después de captar lo que acababa de pasar. Ya en la cabaña se nos ocurrió mover la fogata al balconcito, pero el aire y ahora el frío se pusieron horribles. Algo que no hacía ni se veía que el clima fuera a cambiar tan estrepitosamente. Al sentir el frío y ver cómo ya no se podía salir, dijimos, ya, mejor vámonos a dormir, creo que ya no vamos a poder hacer nada. Y nos preparamos para dormir, mientras afuera se oía el aire y el viento, las ramas crujir, pues nos preparamos a acostar a los niños, y después de un rato todo se quedó en silencio. No hubo aire, no hubo crujir de ramas. Muy extraño nuevamente, percibimos que afuera se guardó un silencio total. De repente, un ruido se empezó a escuchar. Nosotros escuchamos ese ruido horrible que provenía de afuera de la cabaña. El sonido volvió a repetirse una y otra vez y nos despertamos los que estábamos en el cuarto, ya que algunos nos quedamos aquí y los demás en la salita de la cabaña. ¿Qué es eso? No lo sé, se escucha fuera de la cabaña. Vamos a ver, comentamos los que estábamos despiertos, y algunos se atrevieron a salir. Yo, por alguna extraña razón, sentí una angustia por abrazar a mi niño el más pequeño, a Marquitos, y por puro instinto, ya que de repente se empezaron a escuchar pisadas en el techo de la cabaña. Pienso que el instinto de supervivencia y de curiosidad por enfrentar eso desconocido que nos acechaba fue lo que les dio las ganas y el coraje de salir a ver qué pasaba. Y es que las mesas que dejamos afuera, donde teníamos todas las cosas de la comida y utensilios, se había escuchado que ahí andaba alguien o algo arriba de la mesa tirando cosas y moviéndolas, porque el ruido de trastes y objetos cayendo
se escuchaban fuertemente. Pero cuando salieron, ya no vieron nada. Toño, la china y la güera se arriesgaron a salir, voltearon hacia todos lados y no vieron absolutamente nada. Solo notaron que el fondo del bosque era más negro, como boca de lobo, donde si tú estirabas la mano, ya no la alcanzabas a ver. Mientras ellos estaban afuera, yo comencé a rezar el rosario, y ese ruido y otros más continuaron escuchándose todo lo que duramos rezando. Otra cosa extraña era que del lado de la salita de la cabaña, donde estaban dormidos mi hermana y su esposo y mi hijo, no se escuchaba nada, pero del lado donde estábamos yo con mi nieto y mi niña, la más pequeña, se escuchaban esos espantosos ruidos. Cuando regresaron de afuera y pasaron incluso encima de mi hermana y su esposo y mi hijo, seguían ellos dormidos profundamente, a pesar de todo el escándalo que se había hecho. Yo les propuse que me acompañaran a seguir rezando el rosario juntos, y así fue. Mientras rezábamos, se seguían escuchando esos ruidos, solo que ahora se escuchaban pisadas en el techo de la cabaña, y más en el cuarto donde estábamos. Era un sonido como de garras pisando y recorriendo de un lado al otro el techo de la casa. Lo único que recuerdo es que así estuvimos rezando el rosario hasta que poco a poco esos sonidos se fueron dejando de escuchar y todo se empezó a calmar. Nos fuimos quedando dormidos, confiando en la protección de las oraciones que habíamos realizado. Y así fue como pudimos terminar esa noche espantosa y extraña. A la mañana siguiente, despertamos y salimos a ver si veíamos algún vestigio de lo que habíamos escuchado, algún animal o alguna huella, pero nada, absolutamente nada encontramos. De hecho, nos percatamos que los de la cabaña de al lado ya no se encontraban. Ellos se habían ido más temprano. Después de salir y revisar el lugar, mi hermana despertó junto con su marido Mario y mi hijo, y nos pusimos a contarles todo lo que había pasado y por qué no habían despertado. Pero ellos, como ya te contaron, no escucharon nada, no sintieron nada y quedaron sumamente extrañados de lo que había pasado. Después ya nos dispusimos a dejar el lugar y comenzamos a recoger. Mientras lo hacíamos, uno de los encargados del lugar se acercó a nosotros y yo lo saludé y comencé a platicarle lo que habíamos pasado. El señor me hizo una expresión de asombro y solo me contestó: "A veces así pasa en este lugar". Y yo le comenté: "¿Y qué sería, oiga? Cuando salieron, ¿no se fijaron en el techo?". No nos fijamos, ¿por qué?". Él nos contestó: nunca salgan cuando oigan eso, porque la bruja seguramente estaba en el techo de la cabaña. ¿Traía niños? Sí, le contesté. Ah, entonces era eso. Por eso se escucharon los ruidos. Ella lo que quería a su niño. Entonces, ¿no fue el señor que llegó primero con nosotros? Pensamos que ese señor fue, porque una bruja y no él. Explíqueme. Ese señor que llegó primero tenía una mirada muy intensa. ¿Su presencia les influyó algo de temor? Sí, así fue, le contesté. Pues mire, no estoy seguro, pero ese señor probablemente era el nahual, un nahual que trabaja para la bruja. Él solamente llega a ver si hay algún alma pura para su ama, pero seguro ustedes tuvieron una protección muy grande porque no cumplió su objetivo. Y esa es la historia de lo que vivimos nosotros en esas cabañas. Una Navidad muy diferente a todas las Navidades que habíamos pasado.